la receta. 30 larvas de polillas infectadas por el virus se reconocen por presentar una apariencia pálida de color blanco lechoso o aspecto cremoso. Más o menos es como que la larva se está descomponiendo. 1 litro de agua destilada, 1 kilo de yeso, sulfato de calcio o talco, silicato de magnesio, un vaso de precipitación o una jarra, un recipiente de plástico de 5 litros y 10 mililitros de fijador, o este es un coadyuvante, ¿no? Se mueren las larvas, se le agrega 1 litro de agua destilada, se le agrega 10 mililitros del coadyuvante o el fijador, se agita, se mezcla con el yeso, se hace una pasta, se deja secar, más o menos 15 días, y se tritura y ya se tiene un producto casero, ¿no? Generalmente esto estuvo siendo usado para el control de la polilla de la papa. Las semillas de la papa se impregnan con este talco y esto va a permitir que no lleguen a ser infestados las semillas por la polilla de la papa, ¿no? Torimaea operculae. Oye. Este baculovirus ya está siendo, bueno, hace tiempo ya se ha venido trabajando, muchos laboratorios ya han producido productos a base de este baculovirus, como pueden ver, laboratorios, los productos y para qué tipo de plaga están destinados, ¿no? Psidia pulmonella, problemas de manzana, Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Helicoverpa, Heliotis virensis. Generalmente el baculovirus afecta generalmente lepidópteros, como pueden ver acá, ¿no? Existen, según la literatura, casi más de 1000 especies que son afectadas por baculovirus, ¿no? Entonces, aquí tenemos un producto que tiene gran potencial, que es muy poco utilizado. El problema del baculovirus es la producción. A ver. Otro de los microorganismos que tenemos para el control de plagas son los hongos entomopatógenos, ¿no? Estos constituyen el grupo más grande e importante para el control biológico de insectos plaga. Se encuentran en el medio ambiente naturalmente, en restos de cultivo, se puede aislar a través de insectos infectados para tener un cepario y poder reproducirlo, ¿no? Los hongos entomopatógenos tienen, bueno, una estructura normalmente de un hongo son las hifas, el conidióforo, y el 4 donde dice son las conidias, ¿no? Las conidias son como las semillas que van a producir nuevos seres, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El chinche dagbertus, que ha sido infestado por Beauveria bassiana. Mosca blanca, Bemisia basis, infestada por Phaeolomyces fumosus roseus. Aquí podemos ver cómo ha sido infestada para el control de mosca blanca. ¿Cómo se produce la infección del hongo entomopatógeno en la plaga? Aquí en esta imagen podemos ver cómo primeramente el hongo se adhiere, la espora del hongo se adhiere al cuerpo del insecto, se produce una germinación y es como si las raíces ingresaran al cuerpo del insecto y comienza a producir toxinas dentro del insecto, ¿no? La capacidad del hongo que tiene de reproducirse dentro del insecto y aparte las toxinas que produce son los que van a terminar matando al insecto.
Esto es más o menos cómo sería el ciclo biológico dentro del cuerpo de un insecto del hongo, ¿no? Llegan las esporas al cuerpo del insecto, se reproducen, hacen su reproducción dentro del insecto. Y al final, a ver, ¿me escuchan? Sí, Y al sí lo final, escuchamos, sí lo escuchamos. gracias. Y al final, este hongo, en su forma vegetativa, emerge del insecto para producir esporas nuevas y seguir con la infestación de nuevos insectos. Algunos de los hongos mayormente utilizados, que se han estudiado mayormente, en su mayor cantidad ha sido el hongo Beauveria bassiana, Metarrhizium, Lecanicinium lecani. Es un hongo muy importante que también tiene, más adelante vamos a ver, tiene un efecto para el control de hongos. Trabaja como un antagonista también. Aparte de ser entomopatógeno, trabaja como antagonista, ¿no? Ochonia, Isarium, Hirsutela, Beauveria brogniarti, Phaeolomyces, Delecinus. Estos son los hongos más utilizados para el control de plagas actualmente, ¿no? Esto es más o menos cómo se hace el flujograma para llegar a una reproducción masiva. Separio de reproducción. El separio es cuando tú ya tienes aislado al hongo, puede ser del insecto, puede ser del campo, del suelo, ya lo has ensayado previamente y le ves que tiene buenas condiciones para ser un buen agente entomopatógeno, entonces se empieza la reproducción, ¿no? Del separio a la preparación de un medio líquido. El medio líquido es el inóculo. El inóculo se vierte sobre un medio sólido, que en este caso se hace en bolsas de arroz previamente esterilizadas. Puede ser arroz, puede ser grano partido de maíz. Entonces, eso depende de los costos. Se incuban, se secan, se cosechan, se le hace el control de calidad y sale a la venta, ¿no? Esto es el programa de una producción masiva de un hongo. Preparación y aplicación. El hongo siempre se debe preparar con aceite vegetal, un adherente emulsificante, 100 mililitros. El agua debe tener un pH neutro y debe tener una dureza no mayor de 150 ppm. Si es necesario, hay que corregir el pH y la dureza, ¿no? Y se aplica por aspersión dirigida en gotas finas, se baña la planta, ¿no? Porque el hongo entomopatógeno es un insecticida de contacto, tiene que caerle al insecto para que pueda desarrollarse y realizar su trabajo como entomopatógeno. Aquí podemos ver la cantidad de plagas que controlan este grupo de insectos, ¿no? Beauveria bassiana, que ha sido el más estudiado y el más difundido, se está utilizando para hacer control de gorgojo negro, el Cosmopolites sordidus, para revietado en algodón, Diatrea sacharalis, Diabrótica en papa, Bemisia tabasi, mosca blanca, Liriomisa, mosca minadora, pulgones. Tenemos Isaria farinosa para el control de mosca blanca, Beauveria brogniarti para el control de Pregnotripes, el gorgojo de los Andes, Chrysotella thomsoni para el control de Phyllocoптruta oleívora, que es el ácaro del tostado, en cítricos, un problema. Isaria fumoso rosea, que es un buen controlador de Bemisia tabasi. El Lecanicinium lecani para el control de mosca blanca, para el control de trips y la roya del café, ¿no? Aquí le decía, ¿no? Trabaja también como un antagonista. La roya del café es un hongo
y se han visto buenos resultados con la utilización de lecanicino y lecani para esta roya del café. También tenemos metarricium para el control de langosta migratoria. Ahora hay una alerta sanitaria entre Argentina y Brasil. Hay una nube de casi 2 kilómetros de langostas que están tratando de ingresar, ¿no?, entre Brasil y Argentina, y las autoridades sanitarias de esos países están alertas, ¿no? Es una plaga importante. Dicen que un día de estas langostas se comen como si fueran 5.000 personas en un día, ¿no? O sea, como va avanzando esta plaga, no se sabe si va a entrar por Brasil o va a entrar a Argentina. Y también tenemos Pochonia, que es un hongo que está siendo utilizado para el control del nematode, del nudo, ¿no? Es un buen controlador para nematode también. Aquí tenemos algunos ejemplos exitosos del uso de entomopatógenos para el control de la broca del café. Hipotenemus hampei con Beauveria bassiana, 2 a 4 bolsas. Sectores de alta humedad, aplicar al 10% de infestación. Sectores de alta luminosidad, aplicar al 7% de infestación. 2 a 4 aplicaciones. Evaluación, primera evaluación a los 30 días. Esto es lo que se estaba utilizando en los cultivos de café, con muy buenos resultados para lo que es el control de la broca del café, que es una plaga muy agresiva en café, y con Beauveria bassiana se ha tenido muy buenos resultados. El control del gorgojo negro del plátano, Cosmopolitis sordidus. Este es un gorgojo, un coleóptero, que está siendo controlado en trampas tipo disco, con Beauveria bassiana, ¿no? Estas trampas disco, como vemos, las trampas son la misma estructura del plátano que ha sido cortada. Se le agrega melaza y se le agrega el hongo, y después cuando se acerca el insecto pasa por ahí y se lleva las esporas en el cuerpo, que van a hacer su trabajo y van a infestar todo el insecto. Se recomienda 40 gramos por trampa y 50 trampas por hectárea. Para la roya del café, Emileia bastartri. Este hongo salió. A ver. Alguien me quitó la pantalla. Bien. Como le decía, Lecanicino lecani también trabaja como un hongo antagonista, ¿no? Se ha visto que utilizándolo en el café ha controlado lo que es la roya del café. Se recomienda usar como preventivo. A un pequeño daño de porcentaje foliar ya hay que estar usándolo en grado 1 o 2. 3 a 4 aplicaciones según las evaluaciones, ¿no? 4 bolsas en 200 mililitros. Esto es lo que se recomienda. Hipochonia chamidosporia, que es utilizada para el control del nematode del nudo. Meloidogine incógnita, es el nombre científico. Se usa directamente en el sustrato, cuando se usa para hacer el mejoramiento del suelo. 3 a 5 bolsas de 200 mililitros, o una bolsa en materia orgánica, una bolsa por 20 kilos de materia orgánica. Se usa directamente al suelo, 10 a 20 bolsas por hectárea, para lo que es control de
el hemato del nudo, ¿no? Bueno, otro hongo muy importante que se ha utilizado últimamente y que particularmente me parece que es uno de los que podría darnos grandes satisfacciones en lo que es el control de enfermedades, es el tricoderma. Es un hongo antagonista para hongos fitopatógenos. Es antagonista porque hace lo contrario que un patógeno, ¿no? En vez de destruir, este restituye, ¿no? Las especies utilizadas para el control de plagas fitopatógenas son el Trichoderma harzianum, Trichoderma viride y virens, ¿no? Son los más utilizados, los más conocidos. Este es un hongo que se encuentra normalmente en el suelo, está cerca de las raíces, controla una diversidad de plagas. Ya hemos visto, ¿no?, que plagas pueden ser cualquier agente biológico que cause daño a plantas. En este caso tenemos Trichoderma viride para el control de Rhizoctonia solani, para el control de Sclerotinia, Sclerotorium, Phytophthora para el control de Phytophthora, para el control de Phytium, Fusarium, para la ternaria, Oidium. Al igual tenemos Trichoderma harzianum, también controla la Rhizoctonia solani, Phytium, Botrytis, Trichoderma virensis, para el control de Rhizoctonia, Phytium, Fusarium, y esta última que es la Trichoderma stromaticum, para el control de Crinipelis perniciosas, Clonostachys rosea, y para el control de Botrytis, ¿no? Como ven, un gran número de hongos fitopatógenos que pueden ser controlados tranquilamente por este hongo tricoderma, ¿no? Y no solamente tiene esta particularidad de controlar, también tiene un beneficio para lo que es las plantas, ¿no? Ya que el hongo tricoderma tiene varios mecanismos de acción para poder eliminar una plaga, esta difícilmente, la plaga objetivo, va a crear resistencia a este tricoderma, ¿no? Como son varios tipos de mecanismos por cual va a eliminar a la plaga, muy difícilmente se pueda crear una resistencia. Como es un tricoderma, es un hongo de suelo, crea una simbiosis con la planta, va a favorecerse en una simbiosis ambos individuos, a diferencia de un parasitismo donde un individuo se beneficia y el otro se perjudica. En este caso, en la simbiosis, ambos se benefician, ¿no? ¿Cómo se beneficia el tricoderma? Porque las raíces elaboran unas sustancias que sirven de alimento para el tricoderma, y el tricoderma favorece lo que es la producción radicular, ¿no? Como pueden ver aquí en las imágenes, donde se ha aplicado tricoderma, a diferencia donde no hubo inoculación de tricoderma, ¿no? Los mecanismos de acción como tricoderma somete a su presa, ¿no? Tricoderma tiene la acción de antibiosis. Quiere decir que tricoderma produce ciertas sustancias tipo antibióticos que inhiben el crecimiento de otro hongo, ¿no? O sea, es la manera de protegerse, ¿no? Así como nosotros ahora estamos a 1 metro de distancia, igual. Tricoderma no permite que, produciendo estas sustancias, que otros hongos cerca de ellos puedan crecer. Por acción de competencia, tanto de espacio como de alimentación, ¿no? En este caso es más o menos el ejemplo que tienen en la figura, es cuando tricoderma se alimenta de lo mismo que el hongo fitopatógeno. Cuando llega el hongo fitopatógeno, no encuentra alimento y bueno, es más voraz el tricoderma
deja sin alimento a la competencia, ¿no? Así como los primeros días cuando fuimos al mercado con este problema de la pandemia. La competencia por el espacio. Tricoderma coloniza, es bien agresivo. Coloniza toda la estructura vegetal, no dejando espacio para que entre un fitopatógeno. Y si entrara, y si ya estuviera ahí, lo puede ir aislando porque su crecimiento es muy rápido. Y además va produciendo la antibiosis. Es como que si quisieran entrar en una combi llena de gente, ¿no? Así se siente el fitófago, perdón, así se sienten los fitopatógenos cuando quieren entrar a un tejido vegetal que está colonizado por tricoderma, ¿no? Y otro mecanismo de acción para la eliminación de los fitopatógenos es el micoparasitismo, ¿no? Tricoderma elabora unas enzimas que las secretan encima del cuerpo del fitopatógeno, haciéndolo que el fitopatógeno sea un producto comestible para el tricoderma, ¿no? Más o menos como la mosca, ¿no? Que va disolviendo su comida, bota unas enzimas en la saliva, va deshaciendo su comida y la va haciendo digerible para él, ¿no? Esto hace también tricoderma, ¿no? Esta es la acción de micoparasitismo de tricoderma contra hongos fitopatógenos. Las recomendaciones de uso. Aplicar de forma preventiva o curativa como fungicida vía foliar para tratamiento de plántulas, para trasplantes, tratamiento de semillas. No tiene una contraindicación, no tiene contraindicaciones tricoderma, no va a ser perjudicial si se echa más o menos, ¿no? Realizar aplicaciones del hongo en sólido a nivel de suelo, mezclar con abonos orgánicos, compost, humos. Las aplicaciones pueden ser realizadas en las mañanas o en las tardes, no hay ningún problema. La aplicación es al cuello de la planta para estimular el desarrollo de la cabellera radicular. Ya vieron las fotos, cómo fomenta el crecimiento radicular en las plántulas. No se debe mezclar con fungicidas para aplicar. Siendo el tricoderma un hongo, no puede usarse con fungicidas. Las aplicaciones del follaje siempre deben realizarse en las tardes. Como cualquier tipo de agente biológico, los rayos UV van a afectar directamente a este material biológico. La dureza del agua para la aplicación no debe ser más de 150 ppm y el pH cerca al neutro, 6.5. Todos los utensilios que se deben utilizar para realizar las aplicaciones deben ser nuevos, limpios o exclusivos para tipo de productos biológicos, porque al ser productos biológicos son de alta sensibilidad para productos químicos. Entonces, si utilizamos una mochila mal lavada que ha sido utilizada con fungicida y vamos a meter el hongo ahí, estamos matando el hongo, ¿no? O también para cualquier otro tipo de agente biológico, ¿no? Ya sea bacterias o virus. Bueno, llegamos a lo que es bacterias. Aquí tenemos, bueno, hay un grupo de bacterias que han sido utilizadas anteriormente para el control de plagas, como el Bacillus subtilis, por ejemplo, que es una bacteria que está siendo utilizada para el control de hongos fitopatógenos. Bacillus subtilis, ciertas cepas han demostrado ser buenos controladores de Fusarium, Phytum, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium, Botrytis, Alternaria y Erwinia, ¿no? Este es un Bacillus, una bacteria gram positiva, que es, como les decía, ciertas cepas han demostrado ser buenos controladores de fitopatógenos. Este sería una bacteria fungicida, digamos, ¿no? Tenemos el Paenobacillus popiliae, antes llamado Bacillus popiliae, que es el causante de la muerte de la Popilia japónica. Es una polilla
es un escarabajo, perdón, plaga en Japón, pero es solo utilizada de forma natural porque su reproducción no ha sido posible, ¿no? En laboratorio. Cuando se reproduce en laboratorio, no produce la toxicidad que cuando está en aire libre, ¿no? Otro ejemplo de una bacteria controladora de insectos es Licinebacillus sphaericus, que antes era el Bacillus sphaericus, que, bueno, ha sido, las mayores toxicidades de estas cepas se presentan contra mosquitos, ¿no? Culex, anófeles, contra zancudos, ¿no? Mosquitos y contra zancudos. Otro tipo de bacteria, tenemos a la Yersinia entomófaga, que puede ser utilizada en diversas especies de insectos y tiene un gran futuro como una bacteria para bioplaguicida. Y este es el Bacillus thuringiensis, es el más conocido, es el más usado, el más estudiado. Se reportó más o menos en el año 1901 por primera vez en Japón, pero no como un controlador biológico, más bien apareció causando muertes en los criaderos de Bovis mori, en los criaderos de gusano de seda, ¿no? Entonces, se tomó como una bacteria que causaba un daño más que un beneficio, ¿no? Ya en 1911, en Alemania, se encontraron larvas muertas de Eupheistia cunela, que es la palomilla de los granos almacenados en Alemania, ¿no? En la zona de Turingia. Entonces, de ahí viene el nombre de este bacillus, ¿no? Bacillus thuringiensis, ¿no? En 1911 fue reportado por primera vez por este investigador alemán y desde ahí se ha venido estudiando los beneficios de esta bacteria, ¿no? Esta bacteria tiene el nombre de bacillus porque tiene una forma de bastón, más o menos es abastonada, por eso se le llama un bacillus. Es una bacteria que cuando ve condiciones adversas en el medio ambiente, esporula, produce una espora. Esta espora es como la semilla, ¿no? Es como que si metiera todos sus partes importantes en esa espora y sabe que cuando haya un medio favorable, esa espora van a ser otra vez una bacteria. Lo que pasa que tiene la cualidad que... A ver, esta bacteria tiene la cualidad de que cuando esporula, forma un cristal bipiramidal. Este cristal contiene una toxina, que es una toxina que afecta a los lepidópteros, y el modo de acción para que el Bacillus thuringiensis trabaje es cuando la larva consume la bacteria lo que va a consumir es el complejo espora-cristal, va a consumir tanto esporas como cristales. Los cristales se van a adherir a las células epiteliales del estómago, van a romper las paredes del estómago, se va a mezclar la hemolinfa con el contenido alcalino del estómago y va a formar un medio neutro. Este medio neutro favorece a que tanto como esta larva ingirió tanto los cristales como las esporas comienzan a reproducirse, ¿no? Al reproducirse las esporas comienza la infección, pero ya desde que consume la larva a las bacterias del Bacillus thuringiensis, comienza su efecto, ¿no? La mortalidad de las larvas va a depender también de la cantidad de bacteria que va a ingerir, ¿no? Ya sea bacterias o virus, ¿no? Más o menos esta es la forma como el mecanismo de acción como dentro del insecto trabaja Bacillus thuringiensis.
Como les decía, Bacillus thuringiensis es el más mayormente estudiado. Se han encontrado cepas para lepidópteros, dípteros, coleópteros, nemátodes. Se siguen haciendo los trabajos de investigación para producir productos para un montón de plagas, tanto como les digo, lepidópteros, como moscas y coleópteros. Es uno de los más estudiados, es uno de los que tiene mayor cantidad de productos. La producción de Bacillus thuringiensis se realiza en bioreactores. Son medios de cultivos líquidos estables, donde se puede producir fácilmente el Bacillus thuringiensis, pero la inversión para producirlos es bastante elevada, ¿no? Y por último tenemos a los nematodos entomopatógenos, que tampoco no son muy conocidos o no son muy difundidos, pero son unos importantes controladores de lepidópteros y algunos coleópteros. Las características: tienen gran habilidad para buscar insectos plaga, resistencia a productos químicos, rápida mortalidad del hospedante, 48 horas ya murió su hospedante, y la capacidad de actuar en forma sinérgica con otros entomopatógenos. Esto quiere decir que el nematode se asocia con unas bacterias que están alojadas dentro del intestino para poder matar a su presa. Las bacterias entomopatógenas simbiontes, que son las que están asociadas a estos nematodes de la familia de Heterorhabditis y Steinema, son este tipo de bacterias, ¿no? Las Cernorhabdus y Photorhabdus. Son bacterias asociadas. ¿Aló? Bien. Como les decía, estos nematodes entomopatógenos actúan asociados con unas bacterias. El nematode ingresa al cuerpo de la larva a través de todos los orificios, sea anal, ingresa por los espiráculos respiratorios, por la boca, y para matar a su presa, la mata en 3 fases, ¿no? La primera fase es cuando ingresa las larvas, y las bacterias están protegidas en el ambiente circundante del intestino del juvenil del nematode, ¿no? La fase patogénica es cuando los juveniles transportan sus bacterias dentro del insecto. O sea, el insecto, las bacterias salen salen del nematode al cuerpo del insecto, y va a producirse ahí una infección. La fase saprofítica: una vez que el insecto hospedero está muerto, comienza la fase saprofítica, durante el cual el nematode y la bacteria se comienzan a reproducir, ¿no? Dentro del cadáver ya del insecto. Esto es más o menos, ¿no? En 48 horas, como las larvas, después de haber sido inoculadas con el nematode, aparecen de esta forma ya muertas, ¿no? Bien, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Aló, Danisa? Muchísimas gracias. Agradecemos al biólogo Hugo Pardo por su exposición y a ver, algunas preguntas, algunas dudas. Una pregunta. Sí, ¿cuál es su ¿Aló? pregunta? Bueno, en principio felicitarlo al biólogo por su brillante exposición.
quería preguntar si tiene alguna experiencia en el uso de tricoderma en el cultivo de papa, ya sea, digamos, digamos, inoculando en tubérculo, en sustrato o probablemente, como dijo, asperjando a la planta, y en qué etapa fenológica. Muchas gracias. Bien, mire, tricoderma, como le digo, es un hongo que no tiene ningún tipo de contraindicación. Puede utilizarse en una cantidad mayor o menor y no va a perjudicar a la planta. Se recomienda usar como preventivo desde la semilla. En la semilla, al momento del sembrado, desde ahí se puede ir utilizando porque va a favorecer el crecimiento radicular, ¿no? Entonces, esto ayuda a que tengamos una planta mejor formada, más nutrida, y, y ir aplicándolo de forma preventiva o haciendo las evaluaciones si se ven algunos tipos de daño y usarlo como ya un curativo, ¿no? Pero de forma preventiva es mejor usarlo. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, una pregunta con relación a nemátodos. ¿Hay alguna experiencia, digamos, acá en Ica, digamos, en el caso de que se puedan utilizar los microorganismos, más o menos, qué cantidad cuantificando en cuanto a su eficiencia de control? Sí, mira, la verdad que eh, mm, no se ha utilizado, se quiso hacer ensayos cuando apareció esta plaga en el espárrago, el Amopalpus. Muchas empresas quisieron comprar este producto, ¿no? Lo que pasa es que como son agentes vivos, hay que hacer una crianza previa y tener, bueno, para una cantidad grande, para un área grande, hay que pedirlo con anticipación para que en el SENASA o un laboratorio particular lo puedan reproducir y lo puedan aplicar, ¿no? Pero en laboratorio, eh, como les he enseñado en las imágenes, es muy eficiente, ¿no? Eh, Tiene ciertas desventajas, necesita suelos que sean sueltos, preferentemente, y bueno, la dosis sí va a depender de la cantidad de la plaga, ¿no? Como esté en el campo, como una evaluación previa, ¿no? Pero sí es un muy buen controlador del lepidóptero, Bien, pero gracias. tiene esas desventajas, ¿no? Bien. Más grande, eh, va a depender para el tipo de plagas, porque eh, si quieres una acción más rápida, es bueno utilizar las bacterias, el bacillus, actúa de forma más rápida, es más caro, los hongos actúan de forma más lenta, tiene que tener ciertas condiciones de humedad, y bueno, para todo tipo de acción de control, lo principal es tener una buena evaluación, ¿no? Si sabes tú en tu campo que tienes más adultos, más larvas, más huevos, entonces puedes utilizar. Si en un campo tienes mayormente huevos de lepidópteros, puedes usar ticograma, que es una avispa parasitoide que la va a explicar el ingeniero más adelante, que es muy efectiva para lepidópteros, y si ya tienes larvas, la avispa no tendría ningún sentido utilizarla, ¿no? Podrías utilizar en ese caso nemátodes. Si tienes un suelo franco, el nematode va a ser un poco difícil que trabaje. Podrías utilizar en ese caso hongos entomopatógenos. Todo depende en el momento y la plaga y el sitio que estés, ¿no? Pero, por ejemplo, los virus son muy poco trabajados. El problema es que no está muy difundido, pero eh, debería ser más utilizado en la agricultura, ¿no? Al igual que el tricoderma.
Acá me preguntan si se está investigando para obtener control biológico de Ceratitis capitata. Bueno, si hay ensayos a nivel de pupa de hongos entomopatógenos, se han hecho con Beauveria y Metarrhizum, me parece. Eh, mm, y también bueno, no en el Perú, pero creo que en África ya hay un controlador biológico, pero el problema es que es la eficiencia, no son muy eficientes para el control de Ceratitis capitata. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Cómo controlan el hongo de raíz? ¿Cómo puedo controlar el hongo de raíz? ¿Con qué? Con tricoderma. Con tricoderma. Eso, lo que pasa es que si ya tiene desde un principio se puede ir trabajando el tricoderma al inicio de la siembra, ¿no? Para tener una mayor protección. Cuando se utiliza después, la acción es más lenta. Los daños, los efectos no se ven inmediatamente, pero poco a poco, si está muy dañada la planta, ya es muy difícil de salvarla, pero si está empezando el daño todavía no es muy severo, tricoderma sí lo va a controlar poco a poco y en un tiempo prudente lo va a controlar, ¿no? Tricoderma es un buen controlador de hongos de raíz, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Este, para felicitarle en primer lugar por la charla que nos están dando, que es bastante importante para nosotros, especialmente lo que tiene su pequeña agricultura y los que están estudiando también. Lo que usted me dice es recomendable es antes de la siembra. Creo que para prevenir más adelante cualquier hongos o bacterias sería mejor usarlo el tricoderma, me dice, ¿no? Sí, en el momento de la siembra, ¿no? En el momento de la siembra tener ya, si son plantines, desde ahí ya tener el binóculo, porque este tricoderma va a ingresar, o sea, va a ingresar en el tejido vegetal, ¿no? Va a estar dentro de las raíces. Cuando lo trasplanten, ahí va a estar, ¿no? Lo que va a hacer es, hay que ir reforzando cada cierto tiempo con aplicaciones para que tengamos un mejor control, ¿no? Ok, gracias. Gracias a usted. Perdón, dice que se aplica en el momento de... ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿en qué dosis se aplica la tricoderma al momento de la siembra? Mire, eso va a depender, se puede utilizar una bolsa de 1 kilo. Eso va a depender del área que usted tenga, ¿no? Si está muy infestado, por ejemplo, se utilizan de 1 a 2 kilos por hectárea. En frutales se puede usar hasta 4 o 5 kilos por hectárea. En almácigos se utiliza menos. Eso va a depender, ¿no? También si va a comprar un producto que ya viene envasado, vienen las indicaciones porque eso viene más concentrado. La concentración, depende de la concentración, va a depender la cantidad que se va a utilizar. Si va a comprar también de un laboratorio, y le van a dar las indicaciones de cómo está su producto y cuánto tiene que echar por hectárea o por plantas, ¿no? Buenas tardes. Dígame, ¿en qué cultivo puedo utilizar el tricoderma? En todos los cultivos lo puedo utilizar. Va a depender también del riesgo que usted tenga de contraer la enfermedad, que su planta contraiga la enfermedad, ¿no? O sea, si tiene el riesgo, tiene vecinos o por la zona, el hongo es endémico, entonces habría razón de usarlo, ¿no? Pero si evaluando no tiene ningún riesgo,
pero no tiene, como le digo, ni una contraindicación, ¿no? Utilizarlo, no deja, para lo que es exportaciones, no deja residuos, no contamina, no hay no hay contraindicaciones, no deja residuos, como le digo. No hay ninguna contraindicación para utilizarlo, pero tampoco es la idea de que se gaste por gastar, ¿no? Pero evaluando, al momento de la siembra principal es lo más recomendable, aplicarlo a raíz para que colonice en las raíces, es lo más indicado. ¿Y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno? Sí, porque lo que va a hacer en la literatura dice que el tricoderma se encuentra mayormente en suelos con bastante materia orgánica, ¿no? O sea, si es pobre de materia orgánica, vas a tener menos posibilidad de que tengamos esporas en ese terreno, ¿no? Si se inocula, el tricoderma va a ingresar al tejido vegetal, va a estar dentro de la raíz, no va a estar fuera, ¿no? Entonces, no habría ningún problema si es que es cualquier tipo de suelo. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Le agradecemos a usted, a la institución, por darnos unas clases gratuitas, se les agradece. Y mi pregunta es, ¿tiene alguna contradicción con los microorganismos del suelo? ¿Le pasa algo cuando yo he hecho esto? No, al contrario. Al contrario, estos son microorganismos del suelo que se han sacado más bien y se están volviendo a utilizar porque con la aplicación de productos químicos es que hemos venido destruyendo esta flora bacteriana que debería encontrarse normalmente en los suelos, ¿no? Bacillus subtilis es un hongo del suelo, Bacillus thuringiensis es un hongo normalmente del suelo, Tricoderma se encuentra normalmente, sí. Ah, ok. ¿Y el pH, la salinidad del suelo o la recomendable que debería tener para aplicarlo esto Sí. sería? Bueno, la recomendación es, al momento de aplicación, el agua debe estar en 6.5 a 7 de pH, ¿no? Se puede usar un corrector y también la dureza, ¿no? 150 ppm máximo. Esto se puede aplicar por sistema de riego, ¿verdad? Sí, se puede aplicar, hay que hacer un buen lavado antes de aplicar para no correr un riesgo de que el producto se nos muera, ¿no? Pero no hay ningún problema con aplicarlo por sistema. Muchas gracias. Ingeniero, buenas tardes. Buenas. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. El tricoderma, la eficiencia del tricoderma sobre 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿qué eficiencia es en la acción de tricograma? Bueno, de tricoderma, la verdad, no en la literatura que he tenido, no he podido ver si se usa tricoderma mayor de 3.500. No sé si también si los fitopatógenos van a estar si existen muchos patógenos a esa altura, ¿no? Si es que no hubiera fitopatógenos, tampoco tricoderma no. Hablando de papa, por ejemplo, sí hay muchos problemas, ¿no? En el cultivo de la papa, ¿no? Pues todavía tiene que estar registrada por la universidad, entonces tiene que hacerse notificar a las personas pertinentes para que esté IVO, pues. ¿Aló? ¿Aló? Ya, entonces me dice la moderadora que vamos a seguir con las preguntas, que vamos a darle pase al ingeniero Eduardo Ramírez, y yo voy a estar igual acá para seguir con las preguntas al terminar la charla del ingeniero Ramírez. ¿Sí? A ver, Danisa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente su charla al biólogo Hugo Pardo, especialista de sanidad vegetal, por su participación. Y vamos a continuar con la segunda exposición, que está a cargo del ingeniero Eduardo Ramírez, especialista en sanidad vegetal en SENASA ICA también, con su tema uso de insectos biológicos en el control de plagas. Ahí los dejamos con el ingeniero Ramírez. Pruebe el audio, no se escucha. Ingeniero Ramírez, ¿puede probar su audio? Llámalo, Danisa, no se le escucha. No se escucha. No se escucha Dani. nada, por favor, no se copia. Y un momentito, por favor, nos vamos a comunicar con él. Danisa, comunícate con él, llámalo. ¿Me copian? Buenas tardes. Ahora sí, Eduardo, te escuchamos. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bien, ahora vamos a tocar un tema muy interesante y muy importante sobre el uso de los insectos en el control biológico de plagas. Antes de eso también quería hacerle recordar también lo que en realidad es el SENASA, que sabemos que es un organismo público técnico especializado y adscrito al Ministerio de Agricultura, con una autoridad oficial en la materia de la sanidad agraria. Eso es, eso es lo que realidad es el SENASA, y además de eso también en la calidad de insumos y producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. El SENASA está permanentemente vigilante de todos los productos agropecuarios e inocuos, y evitar de que tengamos dificultades en el que tengan problemas de plagas, enfermedades o problemas inocuos que no deben. Quería hablar relacionado a lo que es un poco relacionado a lo que es el control biológico en la región de Ica. Quería hacer un recordatorio de su importancia en el manejo, en la estrategia del manejo integrado de las plagas, la importancia que tienen los enemigos naturales, y también en la crianza masiva de los controladores y su control de calidad, que eso lo tienen, que está a cargo de las empresas que tenemos convenio y que crían insectos benéficos y microorganismos biológicos. El SENASA está permanentemente vigilante de la calidad del producto que tenga que ser vendido o ofertado a los productores que necesitan la utilización de estos microorganismos y también de controladores biológicos de insectos específicamente. Ese es uno. Lo otro es que el SENASA, el control biológico en la región de Ica, en el año 90 al 98, una institución ups, ¿qué pasó? Ya, una institución que es una ONG que trabajó con el control de plagas, que se llama el CEDEP, que todavía trabaja aquí en la región altoandina de Ica, de Ayacucho. Realizó un trabajo de control de plagas claves de importancia económica en el Callejón de Huayla y acá en el Valle de Ica.
Específicamente en el callejón de Huaylas fue para controlar plagas como el Lutus curus, la polilla de la papa, sí, y utilizaron insectos benéficos, utilizaron trampas de luz para poder controlar las plagas en este sector del callejón de Huaylas. Y en el Valle de Ica el problema en ese tiempo estaba el problema del gusano rosado de la India. Acá también se instaló un laboratorio de crianza de insectos benéficos y también se realizó liberaciones de controladores ya en esa fecha. Específicamente se centró en todo la zona media y baja del Valle de Ica, las liberaciones que se realizaron de estos insectos benéficos en aquella fecha. Bien, entonces, pero también en el año 98 al 2004, la subdirección, el SENASA, con la subdirección de control biológico, realizó, se implementó la promoción del control biológico a nivel de nuestro país. ¿Ya? Con la participación de promotores. En aquella fecha fuimos 6 promotores aquí en la región de Ica, que participamos en promocionar los insectos benéficos. Además de eso, se realizaba capacitaciones permanentes a todos los productores para mostrar las bondades de estos insectos que no causaban problemas a la salud ni a la fauna benéfica, sino todo lo contrario, controlaban las plagas. Bien, y además de eso, en esa fecha se realizó también una capacitación por parte del SENASA. El SENASA capacitó a los promotores de control biológico con un proyecto de FAO de ser facilitadores en el control de plagas con las escuelas de campo de agricultores. Eso, como vuelvo a repetir, lo organizó FAO, y ahí se capacitó a todos los promotores y para poder verificar si habíamos aprendido esta metodología y poder también obtener el certificado como facilitadores de las escuelas de campo en manejo integrado de plagas, teníamos que implementar en cada una de las provincias de nuestra región de Ica. En el caso, por ejemplo, de Quiñabala, realizó 2 escuelas, tanto en el sector de Caucato y en el sector de Bernales. Quiero mencionar el sector de Bernales en el año 1908. En Bernales se había instalado un laboratorio de crianza de insectos benéficos. Y con esto de la reforma agraria, más antes ya lo había desactivado. Posteriormente empezaron a reiniciarlo, a reiniciar el trabajo, pero faltó un poco de coordinación de los directivos de la zona. Pero bueno, esa es un poco la historia. Además de eso, también en el año 84 se inició también en el Valle de Cañete, se retomó la utilización y la crianza de insectos benéficos, en el que ahí participó en esa implementación el ingeniero Marcial Montoya Gutiérrez, que ahora labora en el SENASA, si no me equivoco, está en el terminal del puerto del Callao. Bueno, él laboró en aquella fecha implementó este laboratorio de crianza que fue en la Asociación de Agricultores de Cañete, la Asociación Experimental de Cañete. Posteriormente quedó así, pasó
Marcial Montoya pasó a otra etapa y a trabajar en la región de Ica con una ONG, DESCO, en el año 87, también con implementar un laboratorio de crianza y promocionar también el control biológico en toda la región de Ica. Entonces, es así a grandes rasgos, breve reseña de cómo se inició aquí en la región y se retomó, mejor dicho, se retomó porque ya más antes, en la década del 50, ya se utilizaban controladores biológicos, las grandes empresas que sembraban algodón, que sembraban caña de azúcar, arroz, ya se implementaban ya se tenía ya la crianza de los insectos benéficos y sabían las bondades de que tenía estos insectos para controlar las plagas que tenían en sus cultivos. Bien, entonces, de acuerdo a lo que habla el ingeniero Pérez, de que el control biológico es el uso de los parasitoides, los depredadores, los patógenos, los antagonistas y también los competidores que hay en la fauna benéfica con la finalidad de controlar a la población plaga, de los insectos plagas y también de las enfermedades también, ¿cierto? Eso es en realidad lo que es el control biológico. Es una forma de reprimir, de controlar, y es parte de la estrategia del manejo integrado de plagas, ¿ya? Porque hay otras estrategias que el productor y el agricultor debe tomarlo en cuenta en el momento que siembra su cultivo, ¿ya? Debe tomar en cuenta varias estrategias que ahora posteriormente vamos a comentar. Por cierto, muchas empresas organizadas ya aquí en la región de Ica y también a nivel del país han apostado y apuestan ya por la utilización del control biológico, tanto como la crianza de insectos como la producción de microorganismos benéficos, que lo comentó hace un rato el biólogo Hugo Pardo. Han apostado y sigan apostando por la instalación. Inclusive las empresas organizadas tienen sus laboratorios para autoconsumo, porque tienen áreas muy grandes, que sobrepasan ya de las 1000 hectáreas y esto tienen que tener sus laboratorios. Además, tenemos que tener en cuenta de que hay ciertas restricciones ya para la utilización de los productos químicos de uso agrícola, teniendo en cuenta de que quedan residuos químicos en la producción, de tal manera de que las empresas agroexportadoras están utilizando esa alternativa, esa parte de la estrategia del manejo integrado de plagas. Que por cierto, también el pequeño productor que tiene 1 hectárea, media hectárea, también tiene que apostar por esta alternativa de manejo integrado. Y por eso que doy bastante énfasis en este tema, para que el pequeño productor, tome como parte de la estrategia de controlar las plagas en sus cultivos que maneja. Bien, entonces sabemos que hay ventajas, desventajas y hay riesgos del control biológico. Sabemos de que no es nocivo para el ser humano, para el hombre, estos insectos benéficos, ni tampoco los microorganismos, siempre y cuando los microorganismos tengamos que protegerlos para poder aplicarlos, porque si llega a nuestra vista, podamos tener dificultades, pero no son nocivos, así que nos causen una letalidad, ¿ya? Que no podamos morir. Entonces esa es una parte de las ventajas que tiene el control biológico de plagas. Además, no crea resistencia en las plagas, ¿ya? No se ha podido observar hasta el momento
tanto de los insectos benéficos como de los microorganismos. El control biológico también es de manera permanente si lo sabemos manejar en campo de cultivo. Pero si utilizamos insecticidas, de hecho vamos a tener que va a eliminarse a estos insectos benéficos que se liberan en los campos o que están de manera natural, de manera nativa en el campo de cultivo. Además, si nosotros hacemos una relación de el control biológico versus el control químico, la diferencia en lo que se refiere a costos es bastante abismal. Es muy cómodo, barato para la utilización de estos insectos benéficos, pero eso no quita también que tengamos que utilizar productos químicos, pero que tiene que ser de manera focalizada. Focalizada tiene que ser, porque el insecto plaga o la enfermedad no aparece de manera homogénea en todo el campo, sino aparece focalizado. Y cuando aparece focalizado podemos manejarlo de manera oportuna, el control de estas plagas. Porque si también se nos va, ahí sí vamos a tener que utilizar y nos va a costar muy caro. Por eso es importante que el productor, el técnico, permanentemente tiene que estar evaluando los campos de cultivo que brinda la asesoría técnica, para evitar de que tengamos que llegar a extremos en la utilización de productos químicos, que tiene, por cierto, que tienen que ser los permitidos. Además también evita las plagas secundarias. El control biológico no crea intoxicaciones, tanto de los insectos como también de los microorganismos. Además de eso, también va a conservar nuestro medio ambiente, que está completamente deteriorado, tanto de la utilización de los químicos de uso agrícola, y eso es lo que en realidad el productor debía tomar en cuenta. Hay limitaciones, muy pocos conocen. Algunos insectos benéficos, los controladores, muy pocos los conocen, y específicamente los pequeños productores desconocen. Inclusive en una oportunidad, bueno, hace ya mucho tiempo, el productor empezó a hacer una aplicación pensando que este controlador Crisopa era una plaga, porque lo observaban en forma de larva, y pensaban que era una plaga que estaba causando, y eso se pudo corroborar en una parte de Yauca del Rosario con productores que desconocían del control biológico, y el SENASA ha tenido que capacitarlos y enseñarles a diferenciar tanto la plaga, el insecto plaga, como los benéficos. Además también eso falta un poco la parte, tiene que entrar parte también en la parte económica. Ahora sí, el personal especializado todavía falta bastante para lo que es la crianza de estos insectos, ¿ya? Para que se pueda masificar en todo nuestro país. No está también disponible, como les comento, en todo nuestro país, en toda nuestra región, estos insectos, el control biológico. Además, también los umbrales de daño, umbrales económicos son muy bajos, y esa es una de las limitantes. El control biológico es muy susceptible a los productos químicos de uso agrícola. Además de esto, también los enemigos naturales o el control biológico es muy lento para poder establecerse. Es muy lento para poder establecerse en un campo de cultivo, y es necesario que tenga que tomarse un tiempo, pero de manera focalizada,
para la utilización. Y eso lo han hecho las empresas agroexportadoras, que ahora para ellos es muy fácil manejar ya. En un inicio, si tuvieran cierta dificultad, ya observamos que hay empresas que manejan, e inclusive antes de realizar específicamente en el momento de la utilización de, perdón, dime. Wow. Un momentito, por favor. No, me dicen que no se ve la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? Ingeniero Ramírez, buenas tardes. Active su micrófono. Ingeniero, buenas tardes. Sí. ¿Aló, me copia? Ya, ahora sí. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve. Ok. Sí, Inge, continúe. Ya, ok. Bien. Bien, vamos a hablar sobre los métodos de aplicación del control biológico. Sabemos que existen tres métodos de aplicación, ya sea el inundativo, inoculativo y de conservación. El inundativo es cuando se tiene que establecer la plaga en un campo de cultivo y hay presencia que ya sobrepasa no sobrepasa el umbral de daño económico. Entonces, pero si hay la presencia de esta plaga, entonces es necesario realizar una liberación, en este caso, por decir, si fuera tricograma para espárrago, que podría ser de 200 a 300 pulgadas por hectárea. Si fuera crisopas, que pudiera ser de 10 a 15 millares por hectárea, entonces de manera inundativa. Y eso cada 7 días para poder establecer la plaga, al control biológico y que tenga, por cierto, tenemos que tener la presencia de la plaga, ya sea de posturas, de lepidópteros, como también de larvas de primeros estadios para que pueda establecerse crisopa. En el caso de inoculativo es cuando la presencia de la plaga es de manera focalizada. Y no está en todo el campo y se realiza la liberación en el campo de cultivo. Y de la de conservación es cuando, por ejemplo, el caso tomo referencia al cultivo del espárrago. Cuando empieza la cosecha, va a empezar la cosecha y van a hacer el chapodo, ¿ya? Entonces, las empresas o los pequeños productores que manejan espárragos necesariamente tendrían que recuperar a lo que pasa.
Bien, entonces tendría que el material tenía que utilizarse para poder prevalecer esos insectos benéficos, recuperar ese material antes de que se tenga que chapodar, para poder trasladarlo a otro campo de cultivo que todavía no está para la cosecha, y evitar de que tenga que ser eliminado esta fauna benéfica que se ha liberado o que está de manera nativa en el campo. Entonces, acá vamos a hablar sobre los principales controladores, en este caso, que se puede observar acá en vid, ¿ya? Tenemos el chanchito blanco y el chanchito rojo, que ya tiene su presencia acá en el cultivo, tanto de vides pisqueras, vides de exportación o de mesa. Entonces, tenemos acá el Planococcus citri, su controlador, su parasitoide específico es Anagyrus. Y también otro controlador predator es el Critolemus. El Critolemus es otro predator que son específicos. Y eso, en este caso, se realizó ese ensayo el año 2018 para el 19. Se realizó el ensayo y fue bastante eficiente el Critolemus para el caso de la Oremopiga peruviana, que es el chanchito rojo, ¿ya? Tanto como el Synferobius, que se hizo las liberaciones de estos controladores, y la larva, que es más voraz en este estadio, para controlar estas plagas, que por cierto, eso se tuvo que hacer un destole para poder que sea efectivo su control para el caso de lo que es Critolemus. Bien, entonces tenemos eso también, y tenemos también para el caso del espárrago, otra plaga principal que tenemos es este complejo de lepidópteros, como es Copitarsia, Heliotis, y sus controladores son, bueno, acá Trichogramma, sus predadores, Chrysoperla, que puede ser externa, ¿ya? Son los controladores que tiene y que son específicos. Trichopeletiosum es específico para posturas de lepidópteros, específicamente de lo que es Copitarsia y de Heliotis. Tiene en el momento de las liberaciones, como le comento, de acuerdo, como mínimo se puede realizar las liberaciones de 100 pulgadas a 150 pulgadas como mínimo. Se puede hacer la liberación a más, de acuerdo al nivel de infestación, de posturas que pueda tener el caso Losturio, el caso el follaje, en el momento que está en el primer brote o segundo brote, como también en el momento de la cosecha. Y de la mano también va este predator, que es Crisopa. O sea, tienen que ir los dos controladores, tienen que ser liberados de manera simultánea, porque Trichogramma parasita posturas cuando antes de las 24 horas lo va a parasitar, porque si pasa de ese tiempo y empieza a tener una coloración anaranjada, ya no va a ser viable para Trichogramma, pero sí para el caso de las larvas de Crisopa. Ahí sí empieza a predatarla, y también los primeros estadios larvales de estos lepidópteros. Acá tenemos también otra plaga que es también muy, muy fuerte, que se está presentando aquí en el cultivo del espárrago, que es el Asmopalpus. El Asmopalpus, ya sabemos las características del daño que causa, y a veces las aplicaciones de productos químicos no va a ser efectivo, porque ellos están en su cápsula, que ellos la elaboran a base de unos hilos, y están en el momento que empiezan a alimentarse, que es en horas de la noche, empiezan a subir por el turión, y en el día empiezan a
en esta cápsula que está a la altura del cuello del tallo de la planta. Entonces, si hay una aplicación de un producto químico, no va a ser el efectivo, no va a ser el efectivo, al menos que tenga que estar expuesto la larva. Pero sí hay controladores específicos, pero se puede observar que no lo tenemos, no está últimamente, en algunos campos no se puede apreciar el caso de Blennius, estos coleópteros, ¿ya? El caso también el Megacéfala carolina chilena, que es el caballito 7 colores, ¿ya? Ellos son unos predadores eficientes para controlar larvas de Lasmopalpus. Y también, en este caso, también las crisopas en estado de larva también que puedan predar, pero a los primeros estadios que se ha podido observar la presencia de estas larvas en la cápsula que tiene el Lasmopalpus. Pero para el caso de las Lasmopalpus tiene que, aparte de esto, de los controladores, tiene que utilizarse necesariamente para poder controlar al adulto, utilizar trampas de feromona, que se están haciendo ya la crianza en algunas empresas organizadas, crían la hembra para poder colocarla en unos pequeños frascos, unos recipientes para atraer al macho, al adulto. Entonces, esas son esa es parte de la estrategia del manejo integrado de plagas que ya muchas empresas lo tienen dentro de su plan de trabajo. Acá tenemos el TRIPS, es otra de las plagas de importancia en este cultivo del espárrago, y sabemos que por su aparato bucal, este insecto plaga es un insecto que raspa y succiona de la planta. Entonces empieza a dañar y ya no es viable ese turión, en este caso, o también el follaje empieza a tener una color plateada. Y el controlador bastante eficiente, y que es el Orius. El Orius insidiosus es un chinche bastante, es como un chanchito, empieza a depredar todo lo que encuentra, posturas, larvas, pero pequeñas, tanto de crisopas como también de pequeños de larvas del lepidoto en los primeros estadios larvales. Pero la característica que tiene Orius, que empieza a colocar, a buscar la crisopa que están metidas, escondidas dentro de las catáfilas que tiene los turiones, y también en la formación empiezan a buscar con su probóscis que tiene, y lo ubica y lo captura y empieza a succionar a este insecto plaga, como también la Chrysoperla carnea, como también tendría que hacerse las liberaciones de este predator. Eso son lo que podemos observar en lo que se refiere a los controladores. En los cítricos tenemos plaga, que es la mosca de la fruta, la Ceratitis capitata, que hay un controlador, que el programa de mosca de la fruta, el laboratorio realiza crianza de este bracónido, ¿ya? Que es de Achamumorpha gigaudata, está en producción, pero lo libera cuando ya el área está, el área de cultivo, la región, el sector está libre de mosca de la fruta, de este insecto plaga. De la misma manera, en los cítricos se presenta también la presencia también de pulgones, ya sea el Aphytis, el Toxoptera, y también el Aphytis gossypii. Se presenta en los cítricos, es un problema también muy serio,
Ya los productores también organizados ya conocen que es APA y también utilizan, aplican productos como por ejemplo detergentes agrícolas para lavar el follaje cuando hay la presencia de esta plaga. Y también el otro que es el Simux, que es otro coccinélido, que es un predador también de pulgones, que también el pulgón también es el otro predador, que bueno, no le he puesto, es el hipodamia, como también ciclonea sanguínea, ¿ya? Son otros predadores, pero donde se ha podido reportar la presencia de la Fidus y también el Simux. Se ha podido observar su presencia controlando a este insecto plaga. También tenemos en los cítricos, tenemos la presencia de la cresa algada, que es el Lepidosapis becky, que su controlador es Aphytis lepidosaphi, que es un microavispita de color amarillita, es eficiente para controlar esta plaga, que es una cresa que aparece en el cultivo de los cítricos. Como también aparece la arañita roja, el Tetranychus, y hay otro controlador que es otro ácaro, pero de color no es rojo, sino un color hialino, color blanco, que es Euseius. Euseius tiene la característica de movilizarse muy rápidamente. Esa es la característica del control biológico, en este caso de ácaro, que empiezan a predar araña roja. La araña roja es muy lento para movilizarse en el follaje como en el fruto. La característica que tiene el controlador de Euseius es que se moviliza, y esa es la diferencia que existe entre la plaga y el controlador, para que puedan diferenciarlo cuando puedan ustedes observarlo. Bien, entonces, acá también tenemos otras plagas que en el cultivo del arándano, ¿ya? Que se está reportando mucho la presencia de estos los guaguajos que causan daño en el sistema radicular de las plantas de arándano. Y aquí podemos observar el estado de adulto, es conocido, este capachito o este coleóptero que en el momento que ustedes observan en la noche o en su casa, a veces ingresa cuando hay luz muy fuerte, la refracción es muy fuerte, ingresa y es de color marrón, pero también aparece otro coleóptero que es el Vigilus maimum, que es el capacho, que también es otro guaguajo, ¿ya? Es otro guaguajo que causa daños al sistema radicular de cultivo. Y tiene su controlador y bastante eficiente, que es este microorganismo, y que han estado realizando aplicaciones de este microorganismo al sistema radicular vía suelo por el sistema, el cultivo de arándano. Es el metarrhizo. El metarrhizum anisoplae, que se está utilizando para controlar, y es bastante eficiente, Otra plaga que también aparece en el arándano, que es el Heliotis virescens, que ya sabemos que deja sus posturas siempre en los cultivos, deja en el ápice, en la parte más tierna de la planta, deja la mariposa. Todo insecto siempre trata de preservar a su especie. Estos van a dejar posturas en las hojas ya un poco ancianas, un poco caducas. No va a dejar ahí, porque la larva, cuando va a emerger de la postura o del huevo, va a querer alimentarse de plantas tiernas, porque es muy pequeña la larvita. Y por eso es que deja siempre este insecto plaga, este lepidóptero lo deja en la parte más tierna de la planta, que es en los terminales. Entonces, y su parasitoide, que es el Trichogramma pretiosum, y su predator, que es el Chrysoptila, es un controlador bastante eficiente. Aquí vuelvo a repetir, a recalcar, a mencionar, de que tiene que ser
las liberaciones tienen que ser de manera conjunta, de manera paralela, en el momento que obtenamos presencia de posturas y larvas de los primeros inicios de los cultivos. Tienen que hacer las liberaciones de estos insectos benéficos. Acá tenemos el caso de mosca blanca, también se ha podido reportar la presencia del arándano, como también de trips. Mosca blanca, que es el Aleurobicus Yurlicae, y su predator eficiente también es el Orius insidiosus. También está, hay otro controlador, no recuerdo ahorita, que es un parasitoide, Encarsia, sí, Encarsia, pero no se ha reportado, lo he podido observar, sí, hace mucho tiempo en el cultivo de payar, cuando había mucha infestación y se envió muestra, pero sí, eso ya, bueno, hace mucho tiempo de Encarsia, que era un parasitoide de mosca blanca. El trips también se reporta su daño en el arándano, y un controlador, Chrysoperla carnea, que es, como puedo repetir, bastante eficiente, y también es como el Orius, es como un chanchito, comen de todo lo que sean insectos pequeñitos, inclusive Chrysoperla, cuando ya no existe plaga, y se ha incrementado la presencia de Chrysoperla, empiezan a haber canibalismo entre estos insectos, este insecto plaga del caso de Chrysoperla. En el caso del palto, tenemos otras plagas importantes, complejo de querezas, ¿ya? El caso de Fiorina, ¿ya? Que también tiene su controlador, que en este caso es Encarsia, es también eficiente para controlar Encarsia SP, que es bastante también eficiente, pero vuelvo a indicar de que esto va de la mano que es parte de la estrategia del manejo integrado de plagas, que va de la mano con el manejo cultural que tiene que realizar en el campo de cultivo, la instalación de trampas o chalinas al cuello del tallo de la planta, el caso del palto, para evitar de que cuando empiece la campaña no tenga que nuevamente estos insectos tengan que causar daños en el cultivo. Estas hojas que han sido dañadas caen al suelo y estas plagas pujan en el suelo hasta que empiece nuevamente la campaña y los nuevos brotes, y empiezan ellos a subir por el tallo. Entonces es importante realizar el enchalinado del tallo como de las ramas principales que tiene las plantas de cultivo en este caso de palto. Acá tenemos el otro, el Hemiberlesia, con su controlador, que también es una pequeña avispita, y también hay mosca blanca en el palto, que es el Aleurobicus Yurlicae, que otro controlador que es el Orius. Lo tomo en cuenta el Orius porque este es un controlador muy eficiente este predator, que cuando inclusive hay laboratorios que están haciendo crianza de tricograma y el sustrato para la crianza de tricograma es la plaga, es este lepidóptero, citotroga, cuando está muy cerca, aunque está haciendo la crianza de citotroga, y al lado nomás está la crianza de Orius, este predator es muy invasivo, empieza a tumbarse la producción de citotrogas que están muy cerca al lado, si estuviera cerca, es muy invasivo. Entonces, por eso que les comento que es bastante efectivo y es incansable para predar las plagas. Acá tenemos el Eucheticus kilby, que es el bicho del cesto, y que también la arañita roja,
Origonichus. En el caso de, hay un controlador que es un díptero, una mosca, que empieza a parasitar cuando en el momento que está la larva empieza a del follaje, porque la larva está dentro del capullo y no sale y empieza a movilizarse, pero llega un momento que empieza su aparato bucal empieza a comer, ahí entra a tallar este díptero, Chitgona, empieza a parasitarlo, y está a la expectativa en el momento que se expone su cápsula cefálica que está comiéndose el follaje en este caso del cultivo del palto, donde se puede observar mucho la presencia y también hay otros microavispitas también, pero no son tan eficientes, pero sí se ha podido reportar, sí, la presencia de este díptero parasitando a la cápsula cefálica del bicho del cesto, de Oqueticus. En la estrategia del manejo de esta plaga se utiliza el Bacillus thuringiensis, y la aplicación, como ya lo comentó hace un rato el biólogo Hugo Pardo, las aplicaciones de estos microorganismos benéficos necesariamente tienen que ser realizados en horas de la tarde, o en todo caso en la tardecera, eso de las 5 de la tarde, para que tenga bastante eficiencia, para que sea bastante eficiente, y son horas, en las horas oscuras, que otros microorganismos tienen idea para controlar la plaga. ¿Qué sucedería si se realiza rayos UV van a dañar el otro para que tenga su efectividad en estas plagas? En el caso de la araña roja, Origonichus, también otro controlador que ya les mencioné, también Euseius, que es el predator, es un ácaro, ya es familia de la misma arañita, pero tiene la característica de predatar. Predata a la arañita roja. Ya sabemos, lo vuelvo a comentar, de que el controlador de Euseius, que es el controlador, el predator, se moviliza muy rápidamente, pero no sucede con araña roja, que es muy lento y está concentrado en succionar las áreas de la planta. Bien, entonces esos son en realidad lo que mi exposición. Si hubiera algún comentario al respecto, estimados amigos. Bien, ingeniero. Le habla el ingeniero Zulca, del Tecnológico Palpa. Primeramente, agradecer su brillante exposición en relación a estos insectos benéficos que son muy importantes para la agricultura, como ya lo dijo usted, para la agroexportación, como también para el pequeño y mediano agricultor del Valle de Ica. Y espero que esto pues no se expande, sea mayor, digamos, la comercialización, ¿no?, en cuanto a estas empresas que se dedican a la crianza de insectos, ¿no? Y para esto creo yo de que los estudiantes como los técnicos deben motivar al agricultor para que hagan uso, ¿no?, de este material de control de plagas, ¿no? Y mi pregunta por ahora es con relación a estos dos tipos de ácaros que se utilizan, ¿no? De ácaros, sí, que uno es benéfico y el otro es, digamos, plaga. Me dicen de que la diferencia de los dos es de que el ácaro controlador es ciego, o sea, no tiene ojos, pero que sin embargo es bastante hábil para poder controlar, para poder, digamos, llegar hacia los ácaros que son las plagas, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay necesidad de que se le pueda coadyuvar, digamos, a este ácaro,
que parece que es un controlador bastante eficiente. ¿En el campo usted ha visto ese detalle, que es bien eficiente el control? Sí, claro, hay este ácaro de Eusebius claro, este ácaro es muy eficiente cuando ya está establecido en el campo de cultivo. En algunas empresas que ya saben, conocen, cuando en el momento que se presenta, empiezan a ubicar a Eusebius. ¿Y en dónde lo ubican? Lo ubican en las higueras estas que están en el perímetro, en el contorno, o en las higuerías que aparecen también, que a propósito lo instalan. En el momento que reportan la presencia de araña roja en estas plantas hospederas, en el caso, por ejemplo, de higuería, ya hay la presencia de Eusebius y empiezan a capturarlo y a enviarlo a los campos, de caso de palto. Pero también al mismo tiempo aparece otro controlador que también es un predator, que es Simus, claro, Simus, que es un coleóptero, familia de Hipodamia, pero es color negrito, muy pequeño, y también apoya a la predación de Eusebius. Y sí se ha reportado, y hay empresas que ya lo tienen en presente a este controlador, a estos dos predatores, para manejarlo dentro de su estrategia de controlar araña roja. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué? Sí, ingeniero. Sí. Con relación al Fiorinia, ¿no? En cítricos, como parte del control integrado está el control cultural, ¿verdad? Correcto. Esas hojas atacadas por Fiorinia, no es conveniente hacer la recomendación para que con esas hojas, ¿no?, se hagan compost. Sería, digamos, estaría controlado esta plaga con realizar las hojas en compost. Y la otra pregunta es Ursinia, ¿no? Es un ácaro transparente. ¿No es el mismo ácaro hialino? Gracias. Sí. Me habló de Fiorinia. Sí, No, preparar pero... compost con las hojas atacadas por Fiorinia, ¿no? Ah, sí, claro, en el momento que termina la campaña de cítricos, ya está por terminar en la región de Ica, de áreas de cítricos. Terminada la campaña y observamos que hay presencia de estas piedras, es necesario preparar y hacer la colección para evitar de que estos quedan en la capa, en la cable de hielo, y dice la siguiente campaña. Entonces, hacer el recojo de la preparación de compost, que va a ser parte de nutrir la flora del suelo, la flora microbiana del suelo, la utilización de esta materia orgánica en la preparación de compost. Además de eso, es necesario siempre utilizar, como parte también de la estrategia del manejo, la utilización de chalinas, cuando sobrepasado el nivel económico el umbral de daño económico, y es necesario utilizar las chalinas, pero untadas con melaza de caña, con papel corrugado, pero no papel, ese periódico, porque el periódico tiene, la tinta del periódico tiene plomo, y ese es nocivo en este caso, para el cultivo.
ya no es lo recomendable, es de preferencia utilizar papel corrugado, pero el papel craft, ¿ya? Se tenga que hacer chalinas tanto en el cuello de la planta como en los brazos de la planta de cultivo, ya sea de cítricos o ya sea de palto. O cualquier otro cultivo permanente, que también puede ser el caso de las vides, cuando también hay la presencia también de los chanchitos rojos o el blanco, que siempre están presentes en la hierba silvestre, el caso del cadillo, el caso del rabo de zorra, la golondrina, que son hierbas silvestres, que ahí al cuello del tallo están presentes estos pseudococcius en este caso. Pero lo recomendable es la utilización de chalinas. Es parte de la estrategia, y aparte, si hubiera elevada la presencia de estas querezas, es necesario realizar aplicaciones de lavados, terminada la campaña, y de inmediato realizar la nutrición de la planta para que empiece a acumular reservas para la siguiente campaña y se pueda obtener buenos resultados. En el caso de Eusebius es un predator muy hábil, va de la mano con este otro que es de color negrito, que es el Simux, ¿ya? Y se reporta mucho la presencia de estos controladores en plantas de higuera y de higuerilla, que también reporta presencia de araña roja, por cierto. Donde están ellos es porque hay... Entonces, ya las empresas, algunos empiezan a tirar este material biológico de esta planta, que son hospederas, para poder ser liberadas en donde hay presencia de araña roja. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Le preguntaba si no era el mismo ácaro hialino. No, es diferente, es otra especie. El ácaro hialino ese es otro que es muy lento, el ácaro hialina, que causa problemas, es una insecto plaga, es diferente. Y este ácaro predator Eusebius es muy movedizo, el otro no, es para trasladarse de un lado a otro. O sea, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. En el cultivo de arándano para el problema de Pseudococcus, ¿qué controlador biológico están utilizando? ¿Pseudococcus? Sí, para el chanchito blanco. Bien, para el chanchito blanco se está utilizando, pueden hacer las liberaciones, se están utilizando el Cryptolemus, el Anagyrus, porque es un parasitoide específico, y también el otro predator, que es Crisopa, que es bastante también eficiente la Crisopa, pero en estado de larva. Hacer las liberaciones, y que podría ser por hectárea, de 10 millares por hectárea para empezar, las liberaciones en caso de Crisopa, y de Cryptolemus, que puedan ser ahí de 4 a 5 colonias. Una pregunta, ¿cómo están controlando el gusano rosado? ¿Perdón? ¿Aló? ¿No le copio bien? ¿Del gusano rosado, cómo controlarlo? Sí, buenas tardes, ingeniero. Justo terminamos la ronda de preguntas con la pregunta de la señora. Preguntaba cómo se estaba controlando el tema del gusano rosado. Hay en el gusano rosado de la India, Pectinofora gossipela, es un lepidóptero, que ha estado causando problemas en el cultivo del algodón hace muchos años. Ahora ya muy poco ya se reporta su presencia. Había un parasitoide que era el Trichogramatoidea bactrae, que no es el Trichograma pretiosum, sino el Trichogramatoidea bactrae, que es específico para posturas de este lepidóptero.
Además de eso, la utilización de feromonas. La utilización de feromonas, que es parte de la estrategia del manejo integrado de plagas para esta plaga, y como también las liberaciones de crisopas, que son bastante eficientes. Si es que la población empieza a incrementarse de esta plaga en el cultivo del algodonero, la forma como esta plaga se moviliza es del tercio medio hacia abajo. Es la forma de movilizarse. El tercio medio superior, no difícil que se movilice. El tercio inferior, y ahí es donde está hospedado el adulto, en la hojarasca, en los tarrones, y si en un sector del campo, en un foco, se presenta plaga, se recomienda hacer una aplicación de un producto químico de uso agrícola para controlar de ese problema, de ese foco en el campo de cultivo del algodonero. Bueno, esas son las recomendaciones que indico. Eduardo, dígame. Eduardo, ¿me permites? Sí. ¿Cómo estás? Te saluda el ingeniero Ricardo Rosas. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Primero, para felicitarte por tu brillante exposición. Y gracias. bueno, conocido de la tierra de las naranjas, uno de los problemas que estamos teniendo es la muerte regresiva de la planta de naranjos, ¿no? Y conocido, bueno, se me dio el nombre ahorita, pero sería, ¿qué nos puedes explicar al respecto? Porque lamentablemente Palpa es conocida por sus naranjas y como tú puedes estar apreciando, últimamente todas las naranjas están siendo reemplazadas por mangos, ¿no? Y bueno, no quisiera que en unos años venideros pues ya no sea Palpa de las naranjas, sino Palpa de los mangos. Así que, ¿qué medidas se están tomando al respecto para evitar que esto se continúe como años atrás, ¿no? Y sea pues siempre Palpa la naranja, la tierra de la naranja palpeña. Claro, mira, ahí se observa que hay un problema de un hongo en el cultivo de la naranja, no solamente en el Valle de Palpa, sino también en algunas zonas del Valle de Ica. Y es un problema que se ha causado por un problema de un hongo, y no he podido tomar muestras, poder reportarlo al laboratorio del SENASA y se identificada la especie de este hongo. Pero si fuera, más que seguro que es un hongo. Para esto es necesario identificar ya una alternativa que ya lo comentó hace un rato cuando es muerte regresiva es fitóctora, ¿no? Claro. Cuando es muerte regresiva. Pero es necesario utilizar tricoderma. Ahora sí está al alcance de los productores y es de bajo costo. Hay un laboratorio que hace, un laboratorio privado que está haciendo la producción de este insecto, de este microorganismo benéfico, tricoderma, que es parte del control de esta enfermedad, y esto tiene que ser acudido un momento para evitar de que, si ya observamos que ya está en una etapa muy avanzada, yo creo que ya sería ya ese caso vivir, pero si observamos en un inicio la presencia de este hongo, es necesario inmediatamente recurrir al SENASA y nos ponemos en contacto con el laboratorio para que pueda ese laboratorio tomar las muestras y reportar. Y nosotros también como SENASA reportar este hongo plaga, esta plaga, y poder determinar qué especie de hongo. Podríamos decir que podría ser fitóctora, pero es importante para nosotros el SENASA reportar siempre con datos oficiales para poder indicar qué es recomendable aplicar a esta enfermedad que se presenta en el cultivo de la naranja. Bien, sí, no sé si hay otra pregunta. Ingeniero, buenas noches. Gracias por su atención.
Una pregunta. Usted dijo que en la etapa de inoculación habría que soltar 15.000 crisopas cada 7 días. El problema es por cuánto tiempo. 10 a 15 millares. 10 a 15 millares, que podría ser en el lapso de 15 a 20 días, hacer unas liberaciones. O sea, de manera inundativa para que este controlador se establezca y pueda controlar también, pueda controlar el caso de Trix, que es bastante voraz, conjuntamente con Orius, que también unos laboratorios. Cada 15 días, pero ¿cuántas inoculaciones? ¿1, 2, 3, 4? ¿Cuántas? ¿Cuándo usted que se ha establecido? Eso que la infectación, cada liberación que se realiza, necesariamente tiene que hacer posteriormente de 3, 4 días, perdón, 5 días, hacer una evaluación y de acuerdo a eso. Buenas tardes. Son liberaciones. Y es necesario una tercera que se realiza. Otra liberación después a los 10 días, nuevamente, de crisopa, que podría ser de 10 a 15 millares de crisopa. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo creo Ingeniero, buenas noches. Disculpe, usted está mencionando el tema de crisopas externa y cárnea, y dígame, ¿en cuál de estas dos es la más voraz o también te consideraría la Azoralis? Sí, Azoralis y cárnea son específicas ahí para el caso de Trips. Y la externa, pero la externa más van a lo que se refiere a postura de lepirópteros y larvas de primeros estadios. Pero el caso de carne y Azoralis, para el caso de Trips, son más específicas y son bastante con respecto a esa plaga. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, ahí está, disculpe, ahí está una pregunta. ¿Cómo se llama para el cultivo de maíz morado? Ahí está, para la plaga del cogollero, ¿qué insecto benéfico se puede utilizar? Para el caso del cogollero, sabemos que el cogollero, que su nombre es el Spodoptera frugiperda o el ocrea, ¿ya? A ver un ratito, ¿sí? ¿Aló? En el caso, por ejemplo, de maíz morado, la presencia de Spodoptera, es necesario de un inicio utilizar trampas, acordeones a base de bolsa de prolipopileno en forma de acordeón, como lo utilizamos para el caso del espárrago. Apenas empieza a emerger la plántula, ya es necesario que tenga que instalarse trampas con ese material que les comento, acordeones a base de bolsa de prolipopileno de color negro. Entonces ahí vamos a poder observar que el adulto de cogollero, de Spodoptera, va a oviponer en este plástico, que es áspero y que le es atractivo para la hembra, donde deja sus posturas. La otra, que también es como controlador biológico, es que no es necesario liberar también crisopas ahí en el caso del maíz, en el caso del maíz, ya sea amarillo, choclo o el maíz morado, porque de alguna manera natural la fauna benéfica será atractivo en el caso de las crisopas. Y si no lo hubiera, necesariamente tendría que hacerse liberaciones de crisopas. También a partir de 10 millares por hectárea. También cada 10 a 15 días, de acuerdo al nivel de infestación. Pero necesariamente utilizar estas
trampas de acordeón y también instalaciones de trampas trampas de luz, o mecheros, que muchos agricultores, el caso de Opucaje, utilizan mecheros, pero en algunos lo utilizaban, se ha podido ver más antes, utilizaban hasta velas, colocaban 3 velas bien amarradas al lado de un pozuelo que habían preparado, un pozuelo de agua mezclado con melaza de caña, con un plástico, por cierto, como una patera, y al lado colocaban el mechero o esas velas pegadas, 3 velas, y como lamparín colocaban la botella de gaseosa de 3 litros, que lo cortaban en la parte de la base, como en la parte superior, y lo colocaban, y suficiente era para que esta trampa de luz, de manera casera, estuvieran prendidas hasta las 10, 11 de la noche. Posteriormente ya estos lepidópteros empiezan a refugiarse porque las temperaturas, inclusive en el verano, empiezan a bajar también, y ellos se refugian, y la hora de que se movilizan y empiezan a dañar, y a oviponer y a copular, está entre las 6 de la tarde y las 10, 11 de la noche. Así se apaga esos mecheros, ya ha cumplido su función, y ha podido probablemente capturar en esas trampas con melaza de caña. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, ingeniero Eduardo. Muchísimas gracias. Okay. Le agradecemos por su exposición. Le agradecemos al biólogo Hugo Pardo también por su exposición. Quedamos atentos a sus recomendaciones, a sus preguntas que se le harán llegar por También les indicamos que este tipo de capacitaciones va a seguir, se les va a hacer llegar de la misma manera a sus correos y a sus números telefónicos. Y para el cierre vamos a invitar a la ingeniera Nelly Wilcas Márquez, jefa del área de sanidad vegetal del SENASA. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Danisa. Buenas noches a todos. Ingeniero Ramírez, al biólogo Hugo Pardo, desde la Dirección Ejecutiva ICA y el área de sanidad vegetal, agradecerles por ese esfuerzo y esa contribución que han hecho en esta tarde para poder capacitar al personal profesional, técnico, agricultores, al mismo personal de SENASA, a quien los he visto muy activos participando en las 2 últimas capacitaciones. Como ustedes saben, el SENASA no ha paralizado sus actividades, todo el personal, todo el equipo de manera muy comprometida, seguimos laborando en este periodo de emergencia, de tal manera que hemos tenido que innovarnos para poder seguir cumpliendo nuestras metas y nuestros objetivos. De tal manera, una de ellas es justamente esta, las capacitaciones que antes las hacíamos de manera presenciales, interactuadas con los agricultores y profesionales, hoy en día la estamos haciendo por esta plataforma virtual, ¿no? Y vemos que pues tiene mucha acogida y es una manera muy directa que tenemos de llegar a los agricultores. He visto la participación de muchos de ellos, se ve mucho el entusiasmo y esperamos que este entusiasmo se mantenga. El SENASA tiene un programa de capacitación para este mes de julio y oportunamente vamos a estar haciéndoles llegar. Asimismo, también podrían a través del WhatsApp sugerirnos cuáles serían los temas que a ustedes les interesan, ¿no? Por ejemplo, de qué cultivos, qué plagas, temas de repente vinculados a los frutales, temas así también sería bueno que nos recomienden. Por lo demás, finalizar con este evento agradeciendo también a los que han participado de la Universidad Privada San Juan Bautista, gracias a la coordinación que ha realizado